todos, psiconautas. ¿Qué tal? Otra semana más, aquí estoy con un episodio nuevo. Ya sabéis que este podcast trata todas las cositas relacionadas con las sustancias psicodélicas y psicoactivas, pues estados alterados de conciencia, psicología, filosofía, y reducción de riesgos, sobre todo, que es muy importante, ¿vale? A este lado del micrófono, como siempre, estoy yo, Marina Febles, esta presentadora un poco peculiar que se ha metido en un jardín tan bonito y precioso que me encanta, que es hablar de estos temas que me apasionan. Ya llevo un montón de tiempo aquí compartiendo. Así que súper feliz, la verdad, de seguir aquí. Bueno, hoy te traigo un episodio para hablarte de un libro que me estoy leyendo. Este libro se llama Un viaje alucinógeno, los nazis, la CIA, las drogas y las drogas psicodélicas. Es de Norman Ohler, es un autor alemán y la verdad que es muy ameno, se lee muy bien. Todavía no lo he terminado porque la vida a veces me atropella y no puedo leer todo lo que quisiera, pero me parece un temazo entender un poco también diferentes detalles de un periodista de investigación que se ha metido hasta el corvejón en diferentes aspectos de estas sustancias, ¿no? Sobre todo de las psicodélicas, ¿no? Él viaja, empieza el libro hablándote claramente de que viaja a Sandoz, a la farmacéutica, a sus archivos, y pues eso, intenta investigar en los documentos, ¿no?, originales del descubrimiento del LSD. Entonces, digamos que empieza ahí, va desarrollando todo lo que tiene que ver con el LSD y luego va derivando porque a la vez que se descubre el LSD está sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabemos que Suiza, entre comillas, se mantuvo neutral, pero la realidad es que no. O sea, hay muchísima información y muchísimos datos que de verdad hacen que esa posición de neutralidad que siempre se ha defendido no sea real, porque a pesar de que no trasladó ejércitos o apoyó de manera evidente a unos u a otros, lo cierto es que por detrás los bancos, el dinero, cómo se almacenó, incluso cosas que se habían robado los alemanes, ¿no?, estaban almacenadas en Suiza, o sea que había una colaboración silenciosa, ¿no?, entre países. Pero bueno, hay que retroceder un poquito, así que te voy a empezar a contar un poco las cosas que tienen que ver con lo del LSD, primero, porque yo la verdad que cuando empiezo el podcast, y de hecho por ahí hay algún episodio, yo digamos que repito como un loro la información que me he encontrado en internet sobre el descubrimiento del LSD. Y la realidad es que la narrativa que adquirió Albert Hofmann fue como, uy, qué casualidad, que fíjate que estaba buscándome a mí el LSD y no yo a él. Y todo como que se romantizó mucho en la idea de cómo se descubre el LSD, pero a pesar de que sí que hay un factor fortuito, ¿vale? La realidad es que había una estructura mucho más potente por encima que no se menciona y que este libro lo deja muy, muy, muy claro, ¿vale? Entonces, te voy contando cosas, ¿vale? Antes de convertirse Sandoz en una farmacéutica, que esto es súper interesante, la verdad, que a mí me explotó la cabeza porque estos son datos que, como mente curiosa, me alimentan el cerebro. Las farmacéuticas, muchas de ellas vienen de otra industria que no tiene nada que ver, que son, o que parece que no tiene nada que ver, que son productos químicos industriales y pinturas, ¿no? Porque había muchos pigmentos que se usaban para hacer medicamentos y remedios, ¿no? Y creo que como que en ese momento era el movimiento natural, era producirlos en masa para, pues eso, cuando hubo la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pues se necesitaban muchos productos químicos precisamente para tratar temas de salud, ¿no? Entonces, Sandoz empieza como productos químicos industriales y fábrica de pintura, ¿vale? Entonces, en ese momento, ¿no?, que empieza a moverse mucho en los años 30, ¿no?, empieza a haber movimientos, ¿no?, en Europa, esta empresa dice, no, nos tenemos que mover a explorar un tema de farmacología y encontrar nuevos medicamentos que generen ingresos, ¿no? Entonces, claro, necesitan a alguien que empiece a ponerse firme y empiece a investigar bastante intensamente sobre medicamentos. Entonces fichan a Albert Hofmann, ¿vale? Es muy, muy joven en ese momento y empieza a trabajar en alcaloides, ¿no?, que era como un poco la línea de investigación que
Arthur Stoll, que es el director de Sandoz en ese momento, que creo que, si no me equivoco, era su mentor en la universidad, lo ficha, ¿no? Y le dice, es que yo quiero estudiar todos los derivados de los alcaloides, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el ergot, ¿vale? Stoll, que era conocido por su carácter un poquito exigente, tenía una visión clarísima en ese momento, ¿no? Debía alejarse del mundo de los tintes, la empresa Sandoz, y consolidarse como una empresa farmacéutica. Entonces, el mensaje para Hoffman fue clarísimo, ¿no? O sea, no bastaba con investigar y pasar su tiempo desarrollando pues diferentes cosas. No. Había que descubrir algo rentable, ¿vale? Entonces, los primeros medicamentos de Sandoz están vinculados con el cornezuelo del centeno, que ya hemos hablado de ello, pero te hago un repasito, ¿vale? Stoll había logrado un gran avance en 1918, o sea, que era como su línea de investigación cuando era profesor de la universidad. Y claro, que la ergotamina, al aislar la ergotamina del cornezuelo del centeno, vamos a hablar con buenos términos, ¿vale? El cornezuelo es un hongo y la ergotamina es una sustancia que se extrae de ese hongo, ¿vale? Y este hongo es conocidísimo desde la Edad Media por causar envenenamientos masivos y alucinaciones. Ya sabemos la historia de las brujas de Salem y todo esto, ¿no? Que al fin y al cabo era una intoxicación y las llamaban brujas, y al final era simplemente que habían comido pues centeno o cereales en general infectados por este hongo, que generaban alucinaciones y claro, parecían que estaban poseídas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la ergotamina, Sandoz desarrolló 2 medicamentos que de verdad han salvado muchísimas vidas. Uno era el Ginergen, que fue descubierto en 1921 y se comercializó, y era un fármaco utilizado para tratar migrañas y dolores de cabeza de tipo vascular, ¿vale? Y luego este, que es el que ha salvado muchas vidas, que es el Metergin, que se inventó en 1935 y es un medicamento que se empleaba, y no sé si se sigue empleando, la verdad, no lo tengo claro, no tengo ese dato, para controlar las hemorragias posparto. Al inducir contracciones uterinas, ¿vale? Gracias a estos éxitos, Sandoz pues, comenzó a invertir más en la investigación de derivados del cornezuelo y abrió la puerta a un montón de nuevas posibilidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que le dicen a Hoffman, sí, muy bien, bonito, tenemos esto se está comercializando muy bien, pero hay que sacar más cosas. Así que ponte pila y empezamos a aislar otros componentes, ¿no? Y a ver si encontramos algo, ¿no? Entonces, cuando recorrimos a la historia, hay que recordar que el LSD-25, o sea, que hay 24, o incluso hubo posteriores también, digamos, derivados del cornezuelo, que era el número 25, es el que causa efectos alucinógenos y el que conocemos actualmente como el LSD, ¿vale? Entonces, siguiendo esta línea de investigación, pues Hoffman intenta modificar la estructura química de la ergotamina para producir un compuesto con efectos estimulantes en el sistema nervioso. En el 38 sintetizó la dietelamida de ácido lisérgico, que es el LSD. Bueno, las pruebas iniciales, al principio, no mostraron ningún efecto útil, ¿vale? Por lo que se archiva, ¿bien? Entonces, Sandoz continuó su búsqueda de medicamentos más proveedores sin prestarle demasiada atención a la nueva sustancia. ¿Qué pasa? Que, claro, llega un punto que se estancan y aquí viene Stoll y le dice a Hoffman, oye, bonito, que a ver qué va a pasar, que necesitamos medicamentos, en serio, necesitamos sacar un nuevo hit, ¿no? Y entonces, bueno, 5 años después, dicen que el instinto, no fue el instinto, básicamente eran cosas que ya estaban avanzadas y lo único que había que añadir un nuevo punto de vista. Entonces, bueno, 5 años después, lo dicho, Hoffman vuelve a estudiar el LSD. Y en el 16 de abril de 1943, el famoso Bicycle Day, mientras manipulaba el compuesto en el laboratorio, comienza a sentirse extraño. Bueno, no es el Bicycle Day ese día realmente, creo. No, vale. Entonces, ahí es donde empieza a ver que hay un efecto, ¿no? Porque dice, uy, me encuentro mareado, su percepción de la realidad cambió, no tengo mareo, ansiedad, como una sensación de embriaguez y tal. Entonces, como había absorbido accidentalmente parte de la sustancia, pues el cuerpo estaba dando los efectos normales del LSD. Entonces, bueno, sí, es el Bicycle Day, perdón, que no había seguido leyendo mis notas. Claro, se marcha en bicicleta y aquello fue pues ya la fiesta de las pipas, ¿no? Lo cierto es que luego la realidad es que con su asistente de laboratorio organiza ya un testeo, digamos, como más serio, ¿no? Y nada, y pasa lo que pasa, ¿no? Se descubre, ¿no? el LSD. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Por quitarle ese romanticismo que está asociado a la idea de que
Hoffman prácticamente el LSD le habló desde el archivo y le dijo: ¡sácame! Quiero ser descubierto porque voy a revolucionar la vida. Y la historia, no lo sé. Bueno, yo prefiero pensar que, como todo en la vida, puede haber un factor suerte, por supuesto, sí, que el destino estaba ahí, ¿no? ¿Por qué no? Pero también había una presión muy, muy, muy grande por parte del presidente de Sandoz, y que al final esto responde a eso, a resultados empresariales, no hay más, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al tema inicial, que es que, como comentaba yo al principio, que el libro se llama Un viaje alucinógeno, los nazis, la CIA y las drogas psicodélicas, nunca grabé un episodio de algo que yo sí que mencioné anteriormente en el podcast, ¿no? Que hubo un proyecto, ¿no? Un proyecto de la CIA, que se sabe, que se llama MK Ultra, en el que, digamos, que la CIA se encargó de testear y de ver si las drogas psicodélicas servían para manipular a las personas y su voluntad para obtener información o como un suero de la verdad, vaya. Pero esto se remonta un poquito más atrás, y entonces te cuento cosas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que me explota la cabeza. Yo, claro, cada vez que investigo más cuenta me doy que más ignorante soy, porque es tremenda la información que hay, ¿no? Y las cosas que no sabemos, que eso ya me pone los pelos de punta. ¿Tú te imaginas un mundo donde las drogas no son solo una herramienta de evasión y placer, sino un arma de guerra, de manipulación y de control absoluto? Pues eso, vamos, o sea, un mundo donde el destino de millones de personas es decidido por hombres bajo los efectos de sustancias que alteran la percepción de la realidad. Pero ya sé que suena ciencia ficción, pero es la historia real, es una historia muy real. Entonces te voy a contar pues cositas de la historia de el señor Hitler y sus movidas con las drogas, ¿vale? Hay que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, más bien en la década de los 20 y los 30, Alemania era la capital mundial de la industria farmacéutica, y empresas como Merck y Bayer producían heroína, morfina y cocaína de pureza altísima, disponible incluso en farmacias sin receta, ¿vale? En 1938, la farmacéutica Temmler desarrolló el Pervitin, que es una metanfetamina similar a lo que hoy conocemos como el cristal, y que al principio era un producto de consumo masivo. Lo vendían en farmacias como un energizante para amas de casa y ejecutivos, ¿no? Entonces, claro, esto llama la atención del ejército nazi, ¿vale? Que yo tengo que tener un cuidado con estas palabras ahora, porque yo no tengo miedo a que se me banee me baneen el episodio. Entonces, bueno, que estas metanfetaminas llaman la atención del ejército nazi, ¿vale? La Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, esta estrategia alemana, ¿no? Bueno, del ejército nazi de ataques rápidos y coordinados, pero claro, para hacer esto, que le fue muy bien, claro, que eso hizo que avanzaran tan rápido. Claro, esta táctica requería que los soldados estuvieran súper despiertos y alerta durante un montón de días, sin descansar, ¿no? Entonces, claro, vamos, 2 más 2. Juntaron el Pervitin, que era esta sustancia de metanfetamina, y el ejército, y claro, ahí tenía a soldados que morían de agotamiento pasados los días, ¿no? Pero no morían, pero sí que estaban en condiciones bastante perentorias, la verdad. Antes de la invasión de Polonia en 1939, el ejército alemán distribuyó más de 35 millones de tabletas a sus soldados. Bueno, pues el resultado ya lo sabemos, lo conocemos. Soldados que avanzaban sin descanso, sin miedo y sin piedad. Testimonios de la época hablan de soldados en estado de euforia, insensibles al dolor y sin señales de agotamiento, hasta que llegaba el colapso total, que es lo que comentaba ahora. Bueno, entonces, esto, claro, eso es el ejército, ¿vale? Gente que, pues, pobrecitos míos, que iban allí porque se metieron en una guerra que no era ni de ellos, pero que se la creyeron. Y se fueron al frente a matar a otras personas que también iban a defenderse de un invasor que salió prácticamente de la nada con unas ideas muy locas. No sé si os suena de algo, porque la historia se repite en bucles, se repite, y parece que no aprendemos nada de ella. Pero bueno, Hitler y su dependencia química. Este es la siguiente parte, ¿no? Mientras los soldados dependían de la metanfetamina, que por supuesto se hicieron todos muy adictos, este señor, el que dirigía todo, tenía su propia cosa, porque en esa época pues, no se sabía muy bien las consecuencias, ¿no?, del uso prolongado de esta sustancia, pero su médico personal, el Theodor Morell, le administraba inyecciones diarias de opiáceos, esteroides y anfetamina.
y se ha documentado más de 70 sustancias en su régimen médico, incluyendo la morfina, la cocaína e incluso extractos de testículos de toro, porque luego ya también tenemos la parte, digamos, más esotérica, que también le daba fuerte el señor. Bueno, pues en los últimos años de la guerra, Hitler presentaba temblores constantes, paranoia extrema y delirio. Bueno, y aquí es la pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos esta información, es cuánto de esto se debió a sus problemas de salud y cuánto a su adicción a las drogas, ¿no? Todo lo que hizo, las decisiones que tomó o esos delirios, ¿no? De dónde salían, ¿no? Bueno, pues esto, claro, tú piensas que después de que acaba la Segunda Guerra Mundial hay un disparate, y lo que pasa en Berlín, por ejemplo, y cómo se separa Alemania, es un proceso lento, pero se distribuye Berlín en 4 partes. Bueno, la parte de los ganadores, los comunistas por un lado, el otro por el otro, ya sabemos un poco la historia del muro de Berlín, pero entra en una fase nueva al mundo, ¿vale? Empieza a haber una paranoia generalizada sobre la Guerra Fría, ¿no? De lo que va a pasar entre comunistas y el bloque occidental y demás. Entonces, la CIA temía fuerte que la Unión Soviética y China estuvieran desarrollando técnicas avanzadas de control mental, porque ya se había inventado el LSD, ya se sabía lo que hacía el LSD, y entonces, para contrarrestar esto, en 1953 lanzaron un programa ultra secreto, que es muy importante lo de ultra secreto, llamado MK Ultra, ¿vale? Que es lo que comenta y lo que en la parte en la que estoy en el libro, ¿vale? Si van pasando más cosas, por supuesto grabaré más episodios, que estos son hechos históricos y a mí me fascina la historia y de dónde, digamos que de aquellos lodos estos barros, ¿no? O al revés, no sé si estos barros esos lodos, pero bueno. Entonces, el objetivo de este programa ultra secreto era crear superagentes, ¿vale? Era como, esto suena como muy a Marvel, ¿vale? Pero es que de verdad, es que era así. Soldados que no sintieran dolor, que obedecieran órdenes sin cuestionar y que pudieran manipularse psicológicamente sin dejar rastros, ¿vale? Entonces, hay un señor, ¿vale? Que la verdad que no pinta bien. O sea, este señor no era muy conocido dentro de la CIA, era un señor, era un funcionario ahí. Y al final pues le ofrecen dirigir este proyecto ultra secreto que se llamaba Gottlieb, se apellidaba Gottlieb, y creo que, si no me equivoco, tenía origen judío. Y el tío pues se mete a dirigir este programa cuando no tenía ningún antecedente, ¿no?, previo, y el tío empieza a hacer cosas muy locas, pero muy, muy locas. Y esto es que se te pone la piel de gallina, porque eso tiene que seguir pasando, eso seguro. O sea, lo que pasa es que no lo sabemos, pero esto, claro, como se ha desclasificado, pues lo podemos saber. Entonces, bueno, con el LSD, la CIA creía que esta droga podría ser utilizada para controlar la mente de los enemigos, crear dobles agentes o incluso borrar recuerdos. Eso eran las creencias, ¿no?, de la CIA. Los experimentos fueron súper crueles y sin consentimiento, que ahora el consentimiento es fundamental, ¿no? O sea, es clave. Pero se administró LSD a prisioneros, a pacientes psiquiátricos e incluso a ciudadanos comunes sin su conocimiento. Imagínate, o sea, yo es que sabiendo cómo pega el LSD, tú imagínate que de repente tú estás ahí en tu día normalmente, te bebes algo, un vaso de agua, y empiezas a flipar. O sea, es que es normal que te pienses que estás loco, ¿sabes? Que te ha pasado algo, que estás enfermo, no, o sea, bueno, normal. Vamos, yo pienso que esto es una crueldad. Siempre lo he dicho, y lo creo que es momento también de volver a recordarlo. Nunca drogues a alguien sin su consentimiento. O sea, aunque sea, o sea, que tú pensarás que es muy gracioso, pero de verdad que no lo es. Y que puedes tener pues, consecuencias muy malas en la salud de la persona que lo toma, ¿vale? O sea, que cuidado con eso, que aquí lo de... Bueno, y ya si encima lo haces adrede con el conocimiento de los efectos que puede tener en la otra persona porque tienes una intención de abusar de esa persona, te puedo recordar ya desde aquí que estás cometiendo un delito, ¿vale? Y que realmente que te cuestiones por qué necesitas hacer una sumisión química a alguien para obtener lo que tú quieres, ¿sabes? Sí, plantéatelo solamente. Que yo sé que la mayoría de personas que escuchan este podcast son seres de luz que nunca harían eso, pero por si acaso lo estás escuchando ya te voy diciendo que estás cometiendo un delito, ¿vale? Entonces, para no desviarnos mucho del tema, hay un caso que también se habla en el libro y que es que se te pone la piel de gallina, que era un científico que trabajaba en la CIA
y que es verdad que estaba en la parte de experimentación con las drogas, ¿no? de la parte más química o más, digamos, técnica, ¿no? De ese lado. El tipo el Gottlieb, va y lo droga sin saber, ¿vale? Sin que el tipo supiera, porque era lo que este tipo quería, era como, ok, quiero que la gente actúe sin saber que ha tomado la sustancia, a ver qué hacen, ¿vale? Y los observaba y tomaba notas y había otras personas delante pues que estaban compinchadas y tomaban notas, ¿no? Entonces, Frank Olson, que era este científico de la CIA, en 1953 le dosificaron LSD durante una reunión en la agencia. Era como una cosa muy casual, que se habían reunido y tal, y drogó este señor a varias personas, entre ellas este señor, ¿vale? Días después, este tío se cae de la ventana de un hotel en Nueva York, ¿vale? Se cae. Eso dicen, ¿vale? Oficialmente se dijo que fue un suicidio, pero la familia y muchas investigaciones apuntan a que la CIA lo asesinó para evitar que filtrara la información de que se le había drogado sin su consentimiento. También hay gente que dice, como la otra posibilidad, es que les dejara tan afectado el tomar esa sustancia que no pudiera convivir con esa presión, ¿no? Pero lo veo menos probable, fíjate. Creo que la opción del suicidio es como la menos probable. Entonces, además, dentro del MK Ultra había otra operación que se llamaba Midnight Climax, que tú dices, pero ¿quién se inventa los nombres? Bueno, pues ellos cogieron y dijeron, venga, vamos a coger unos burdeles, ¿vale? En San Francisco, y estas prostitutas van a drogar a los clientes con LSD. Y entonces nosotros, que estamos detrás de un espejo, de un cristal o de una ventana o lo que sea, vamos a observar qué hacen, ¿vale? Y claro, tenían a la gente pues completamente prevenida y lo que pasaba, pues pasaba, ¿no? Entonces, hay una conexión de verdad muy fuerte y además hay también intereses económicos de Estados Unidos, como siempre, en todo, con respecto a ciertas normativas, ¿no? Durante el periodo de posguerra, porque realmente uno de los productores de opio más grandes del mundo era Estados Unidos. En esos tiempos, ¿no? Entonces, hay como conflicto después de la guerra y también empiezan a moverse las legislaciones en cierta dirección, ¿no? Además, hay una persona también, un personaje que, digamos, es como el destacado americano que va a esa parte de Berlín, ¿no? Donde está controlada por el ejército americano, para entender el uso de las drogas, qué uso se hacía, qué cosas pasan, ¿no? Después de la guerra la gente está muy deprimida, pues qué cosas usa, ¿no? Y cuáles son los mercados y cómo son los trapicheos y todo este rollo, ¿no? Y entonces ellos a partir de ahí también establecen como acuerdos para vender el opio que tenía Estados Unidos, como que todo fluye de una manera muy conveniente para la política, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar entonces, por hacer un poquito de resumen, que el régimen nazi, como la CIA, los dos, buscaron manipular de verdad la mente humana con estas sustancias, pero con objetivos diferentes, ¿vale? Sí. En Alemania se usaron drogas para mejorar el rendimiento en el combate, como hemos visto con las metanfetaminas, y para alimentar la ideología del Reich, ¿vale? Y el MK Ultra y la CIA, pues ya habéis visto cómo querían buscar como si fuera el ser humano con esta sustancia un arma programable, ¿vale? Y que no tuviéramos voluntad como seres humanos, ¿vale? Entonces, bueno, en los años 70 el MK Ultra se desmantela y obviamente no son tontos y destruyeron un montón de documentos. Hay que recordar también que el MK Ultra empieza a solicitar muchas muestras de LSD a Sandoz, ¿vale? Y lo que hace es proveer a ciertos laboratorios de Estados Unidos, de ciertas universidades, queremos que estudiéis esta sustancia, ¿vale? Y les pone la sustancia y le dice, tú estúdiala, pero no te voy a decir quién te está suministrando la sustancia ni quién está pidiéndote esto, ¿vale? No te lo podemos decir, así que te pones a investigar. Entonces, muchos de los avances que se hicieron en los 50, 60 y 70 sobre el buen uso, ¿no? del LSD en la salud mental estaban pues eso, tenían subvención americana, o sea, del gobierno americano. O sea, las universidades recibían dinero
para pagar a estos científicos para que hicieran estos descubrimientos, ¿no? Pero no sabían que era el MK Ultra el que les estaba pagando. Y claro, ahí está también, lo he leído muchísimo en muchísimos sitios, que de repente un día se ilegaliza el LSD y se van por ahí por la policía o quien fuera, ¿no? Va por las universidades y requisa todo el material de investigación y les prohíbe por completo acceder a ello, ¿no? Que esa época, digamos, de oscuridad que pasa, ¿no? Cuando se ilegaliza la sustancia, ¿no? Y la realidad es que simplemente es que se cerró el programa MK Ultra, se congelaron obviamente los fondos y toda esa información pertenecía al gobierno de Estados Unidos, no pertenecía al investigador. Entonces, claro, se van por ahí y dice, venga, trae para acá, que me lo llevo. Y entonces se perdió muchísima información y obviamente ellos destruyeron muchísima. Entonces lo que se haya podido desclasificar, imagínate la parte que se conoce, la que no se conoce, lloras, ¿sabes? Directamente, ¿sabes? Porque anda que no hay gente que se vio afectada por estos estudios. Aún así, los de las universidades, los que ya, digamos, investigaron más profundamente en los beneficios que tenían estas sustancias para la salud mental, por supuesto hicieron unos avances tremendos que se conocían, porque luego había simposios y había, pues eso, mucha comunicación entre las universidades y los científicos y, bueno, se supo y se mantiene, ¿no? Esa información de alguna manera, la que llegó por lo menos era muy positiva y se había avanzado muchísimo, pero bueno, se paró por, pues eso, porque de repente salió también, porque eso también es importante remarcarlo, ya lo sabemos, que sale la sustancia del laboratorio, ¿vale? Del uso del laboratorio, del uso científico y pasa a la calle. Y entonces en la calle, pues ya sabemos lo que pasa, el movimiento Flower Power, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ese movimiento juvenil contra la guerra y demás. Entonces, claro, cuando se ilegaliza el LSD era porque precisamente no convenía que esta cantidad de gente joven se planteara ideas, ¿no?, contra el sistema. Y entonces, ¿qué hacen? Le quitan la gasolina, como siempre he dicho que también el cannabis era la gasolina de la población afroamericana en Estados Unidos, era la gasolina que movía el movimiento, ¿no? que lo hacía posible, ¿no? Que movía el movimiento, perdón por la redundancia, que hacía que caminara, ¿no? Entonces, pues los ilegalizan con ese único objetivo y sobre todo porque siempre hay objetivos políticos detrás y todo lo que vaya en contra pues del que manda, pues va a hacer lo posible, que lo estamos viendo. Lo estamos viendo hoy y lo seguiremos viendo toda nuestra vida. Entonces, te voy a dejar esta información, todo esto por aquí para que tú, pues bueno, lo sepas. Es un camino súper perturbador. O sea, yo no desconocía el uso de esta sustancia en las trincheras de la guerra. No sabía tampoco del abuso de estas sustancias por parte del Führer. Y de todas las que no se sabe tampoco hasta qué punto, ¿no?, afectó. Este libro es una fantasía. Ya te digo que voy por la mitad y lo tengo aquí y a ver si lo termino y si en la segunda parte hay cosas más interesantes de todo esto, por supuestísimo te grabo otro episodio y te lo cuento. Aunque obviamente te recomiendo que compres el libro y lo leas tú, porque además está muy bien escrito, es muy ameno. Habla de una información muy densa y tremendamente perturbadora, de una manera que es muy fácil de digerir. Entonces, bueno, yo como siempre te recomiendo el libro, pero quería traerte un poquito esto porque creo que de verdad a mí me explota la cabeza, no sé, no sé a ti, pero... Y tú imagínate las cosas que se seguirán haciendo en los laboratorios a día de hoy con ese objetivo. Yo creo que al final pues estas sustancias ya han pasado, se sabe claramente que no va a conseguir, digamos, los efectos que querían los del programa MK Ultra, pero no dudo que haya por ahí cosas que estén intentando usar en las personas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Si esto ya se hizo en esa época, ¿cómo no se va a hacer ahora? Así que nada, no sé qué te habrá parecido. Ya recuerda que siempre puedes dejar tu opinión en el episodio en Spotify. Si lo estás escuchando en Spotify, puedes dejarme tus comentarios. Importante también, por supuesto, que lo compartas. Compartir es vivir, ¿vale? Y nada, y si quieres contarme cualquier cosa, ya sabes que hay un correo que es hola@mujerespsicodélicas.com. Me puedes escribir ahí y yo te leeré con mucho gusto y te contestaré también con mucho gusto. Y luego las redes sociales. Estoy en Instagram, en Mujeres Psicodélicas, no me maté con el nombre. Y también recuerda que hay una comunidad de Telegram asociada al podcast
que siempre voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que tú puedas entrar. Cosas que siempre pido y siempre te explico. Yo sé que esto me repito más que el ajo, pero es que es imprescindible porque sigue entrando gente que sigue sin hacer el mínimo requisito, que es presentarte. Y no es decir, hola, soy María. No, es hola, que te une a la psicodelia, que te interesa, por qué te unes al grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo entiendo que a lo mejor la gente pensará, ¿y está loca porque pide esto? Bueno, porque creo que es importante que nos conozcamos y que me des un motivo claro de que no estás dentro por cosas que no compensa. Además, recuerda que en el grupo no puedes preguntar quién te vende cosas, ¿vale? Porque esto, que estamos tontos o qué. Bastante me arriesgo yo con este podcast y con las cosas que comento aquí, que ya sabes que tiene todo un tinte bastante educativo e informacional, ¿sabes? La idea es que reduzcamos riesgos, que entendamos de dónde venimos, a dónde vamos y todo lo que conlleva alrededor, ¿vale? Esto nunca se hace una apología del consumo. Ya recordad que hay un disclaimer al final del episodio, que si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches. Y además te recuerdo que si quieres cultivar tus setitas o tus plantitas o lo que tú quieras, hay un código de descuento para Alquimia. Alquimia Web nos patrocina en este podcast, no sé, a todos, no porque soy yo sola aquí, con un código de descuento que es MPsicodélicas. Y te va a dar un 5% de descuento en lo que compres, ¿vale? Así que, ¿qué más te puedo decir? Que nada, que espero que te haya gustado mucho el episodio y que nos escuchamos en 2 semanitas con más contenido guay sobre todo esto, ¿vale? Un abrazote, ¡chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.